sistemas de orden 1 y estamos viendo ahorita lo que son circuitos RL. Que en realidad, muchachos, se trabajan de la misma forma que los circuitos RC, ¿verdad? Nuevamente, les recuerdo, cuando solo tienen un dispositivo de almacenaje de energía, entonces les va a generar ese dispositivo junto con, ya sea un capacitor o un inductor junto con una resistencia, les va a generar un circuito de orden 1. Y un circuito de orden 1, si no tiene una entrada, sino que solo depende de las condiciones iniciales, entonces la respuesta va a ser una constante de condición inicial multiplicada por una exponencial con una constante de tiempo. Si la entrada es una función cualquiera, entonces la respuesta va a ser la respuesta transitoria más la respuesta forzada, donde la respuesta forzada va a tener la misma forma de la señal de entrada. Si la entrada es una constante, una función que no varía con el tiempo, ¿verdad? Un voltaje o una corriente constante, entonces tanto el capacitor como el inductor se van a cargar y una vez que se carguen, el capacitor se va a comportar como circuito abierto y el inductor como cortocircuito. En ese caso, lo que tenemos a la salida va a ser la respuesta transitoria más la respuesta forzada. Y aquí es donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Les recuerdo. Lo voy a poner aquí nuevamente. Sí. Yo tengo una función, una señal de ese tipo. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es... sobre RC, así es, ¿verdad? Confirmen ahí. Si yo tengo aquí, ¿verdad? Ahora, si yo tengo entonces ecuación en el caso de cualquier entrada B de T, ecuación de IL de T en el caso de cualquier entrada B de T, ¿verdad? Cuando les digo cualquier entrada, significa que no necesariamente es una constante. Ahora, si esto es una constante, y siempre les digo para que no vayan a tener ese problema, si es una entrada constante, significa que tanto el inductor como el capacitor se van a cargar. O sea que el inductor se va a comportar como cortocircuito y el capacitor se va a comportar como circuito abierto, si la entrada es una entrada constante. En ese caso, yo ya puedo tener la respuesta. BC de T va a ser igual a BC de infinito más BC de 0 menos BC de infinito E a la menos T sobre RC. E IL de T es igual a IL de infinito más IL de 0 menos IL de infinito E a la menos T sobre L sobre R. Miren, muchachos, voltios y amperios, ¿verdad? Por supuesto. Son cosas que ustedes ya necesitan, o sea, necesitan saber.
Si mi entrada es una entrada constante, entonces el voltaje del capacitor va a ser este, solo si es una entrada constante. Si la entrada no es constante, esta fórmula no aplica. Del inductor, igual, va a ser esta fórmula si la entrada es constante. Si la entrada no es constante, esta fórmula no aplica. Y esta fórmula solo es válida para sistemas, circuitos de orden 1. Si no son de orden 1, entonces eso no vale. Permítame. Entonces son cosas que ustedes ya tienen que saber. ¿Consulta hasta acá? Bueno, y estando en este punto, podemos hacer un ejemplo considerando esto, ¿verdad? Que me hizo un compañero de ustedes hace una semana. Cuando él me lo hizo, todavía no me había visto este tema. Ahora ya lo puedo hacer para todos ustedes. Déjenme buscarlo, por aquí lo... Es una consulta que me hicieron el lunes, creo que fue. A ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está. Fíjense. El problema, vamos a resolver ahorita el ejemplo, nos da una caja N y nos da un inciso A. Nos dice que aquí está la resistencia 1. También nos da la misma caja N y nos da un inciso B. Así. A ver. Ah, no, perdón. Sí va un inductor, pero no va aquí. Aquí va una resistencia R2 y aquí va un inductor N. No sé si ya hicieron ese problema. Si no, pues lo vamos a trabajar ahorita. Vamos a ver. ¿Ya lo hicieron ese problema, muchachos? ¿Se les hace conocido? Todavía no, ingeniero. Vaya, pues, lo vamos a desarrollar entonces. Fíjense, nos dice que R1 es igual a 4 ohmios. R2 es igual a 4 ohmios. L es igual, déjenme ver, a 4 henrios. Y no solo nos dice eso, también nos dicen que en el inciso A se produce la potencia máxima, que es igual a 1 vatio. Con eso nos dicen que encontremos IL de T en el inciso B.
Como no dan ninguna más información, asumimos que la condición inicial del inductor es igual a cero, ¿verdad? Ahora, muchachos, ¿cómo lo trabajarían? Más o menos, ¿qué se les ocurre al ver ahí que lo plantean? Les estoy dando un minutito para que piensen, muchachos. Díganme más o menos. Vamos a ver ahí qué me dicen. Por allí, una persona, un compañero, les hizo la sugerencia y dice que esa potencia máxima, dice, no podríamos encontrar el voltaje en esas terminales de la caja negra. Ya por ahí va la idea. Fíjense. Aquí vamos a trabajar con la parte A y aquí vamos a trabajar con la parte B. Miremos lo de la parte A. ¿Qué datos se me dan? Me están dando la potencia máxima. Y recuerdan ustedes que para que haya máxima transmisión de potencia, ¿qué se debe tener? Que R1 sea igual a la resistencia de Thevenin. Exactamente. Entonces, al darnos N1, R1, ya nos dan la resistencia de Thevenin. Si hay máxima transmisión de potencia, entonces la resistencia de Thevenin es igual a R1. Ya nos dieron la resistencia de Thevenin. Lo segundo es, ¿cuál es la fórmula de potencia máxima? Es igual a voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 R de Thevenin. ¿Bien? Ya conozco este, ya conozco este, de aquí despejo para mi voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin es igual a raíz de la potencia máxima por 4 por R de Thevenin. Y ya de esa forma voy a obtener pues dos datos importantísimos ahí, ¿verdad? Miren, voltaje de Thevenin es igual a la raíz, la potencia máxima vale 1 por 4, entonces el voltaje de Thevenin es igual a 4 voltios. Ya tengo voltaje de Thevenin. Y ya tengo resistencia de Thevenin, que es igual a R1, porque en ese momento se produce la potencia máxima, o sea que es igual a 4 ohmios. Y si ya tengo voltaje de Thevenin y ya tengo resistencia de Thevenin, ahora puedo sustituir en el circuito B, en vez de poner la caja, puedo sustituir el equivalente de Thevenin, ¿verdad? Y miren, en el circuito B me queda el equivalente de Thevenin, o sea, 4 voltios. Aquí tengo el interruptor que cierra para T igual a 0. Aquí tengo R2, aquí está R1 y aquí está R2. Ahora vamos a sustituir los valores, los voy a dar aquí. R2 vale
4 ohmios. R1, que es igual a la resistencia de Thevenin, vale 4 ohmios. L vale, ¿cuánto ohmios son el L? 4 ohmios. Entonces, muchachos, ahora que tienen eso, ya prácticamente saben cómo resolver el problema. ¿Cuánto vale IL de 0? ¿Cuánto vale la condición inicial? ¿Cuánto vale? No lo escuché. 0. 0. Si ustedes se fijan en el circuito, en el planteamiento, no se nos da ninguna condición inicial, ni se nos dice nada. Y ahí, al ver de esta forma, como este interruptor se cierra para t igual a 0, tampoco nos está diciendo nada. Si no se menciona, entonces la condición inicial es igual a 0. Entonces, IL de 0 menos es igual a IL de 0 más, es igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale IL de infinito? ¿Cómo, ingeniero? ¿Cuánto vale IL de infinito? Un amperio, creo. ¿Cuánto le dio? Creo que es un amperio. ¿Sí? Un amperio, miren. Si se están preguntando cuánto vale, es bien simple. Para T infinito, el inductor ya está cargado. Al estar cargado, se comporta como cortocircuito. Al comportarse como cortocircuito, por aquí no circula ninguna corriente, solo circula por aquí. Entonces, para T tendiente a infinito, lo que vamos a tener es este circuito. Así, ¿ves? Donde aquí vale 4 voltios y aquí vale 4 ohmios. ¿Cuál es la corriente que viene por aquí? Como usted lo dijo, esa corriente es igual a 4 voltios sobre 4 ohmios, es igual a 1 amperio. Ese es mi IL de infinito. Ya tengo IL de 0 y IL de infinito. Ahora solo me falta la constante de tiempo. Sabemos que la constante de tiempo es L sobre R. ¿Cuál es el R equivalente visto desde el inductor? Sería la resistencia doble. 2 ohms. No. Sería 2 ohmios. No sería solo la resistencia 2, ya van a ver por qué. Cuando ustedes están calculando el equivalente visto desde unas terminales, es la resistencia de Thevenin vista desde esas terminales, ¿verdad? Entonces, si yo estoy calculando la resistencia de Thevenin vista desde las terminales del inductor, considero esta fuente de obtención igual a 0. Entonces solo me quedan estas dos resistencias en paralelo, ¿ves? Me quedaría así, ¿eh? Ay, disculpen que los interrumpa ahorita así con la cámara, pero necesito enseñarles. Me quedaría así. Bien, esto vale 4 y eso vale 4. Y desde allí, ¿cuál es la resistencia equivalente? 2. Son dos resistencias de 4 en paralelo, o sea, 2 ohms. exactamente, 2 ohms. Eso es R equivalente. Entonces, muchachos, IL de T, este que se pregunta aquí, es IL de infinito más IL de 0 menos IL de infinito
E a la menos T sobre L sobre R. ¿Bien? Amperios. ¿Cuánto vale IL de infinito? Ya miramos. Amperio. Exactamente. Un amperio. IL de 0 vale 0. Entonces sería 1 menos 1 E a la menos T sobre L sobre R. ¿Cuánto vale L sobre R? L vale 4 henrios. Entonces sería L sobre R sería igual a 4 henrios sobre 2 ohmios, que es la resistencia equivalente. O sea que es igual a 2. O sea, a la menos T sobre 2. Amperios. Esa sería la respuesta. 1 menos, bueno, menos 1E a la menos T sobre 2. O sea, 1 menos E a la menos T sobre 2 amperios. ¿Alguna consulta, muchachos? Siempre es bueno analizarlo, ¿verdad? Después de que yo lo hago aquí, hagan ustedes en su casa, porque así les van a aparecer consultas. De repente cuando yo lo hago se ve bastante fácil y las dudas van a aparecer cuando intenten hacerlo ustedes. Aunque el análisis de este, si ya tienen algo de práctica, eso. Si ustedes se fijan, la parte clave del análisis está aquí en la primera parte. Todo lo que ustedes han visto hasta ahora se aplica, muchachos. Cualquier conocimiento que tengan, ya sea de circuitos, de física, de química, de lo que sea, se aplica acá. Por eso es que tienen las clases previas como requisito, ¿verdad? Recuerden, esas son las respuestas a un escalón. Ahora, ¿qué sucede si la entrada no es un escalón? Si la entrada no es un escalón, muchachos, es la fórmula que les puse hoy al principio. Ustedes tienen que saber trabajar con eso. ¿Verdad? Imagínense. Vamos a ponerle un circuito diferente. En este, vamos a utilizar este, el que está aquí. Ya no me hicieron consultas, entonces espero le hayan entendido. Ahora, imagínense que tenemos ese mismo circuito. Y aquí dice que es 2 seno de 3t. Y tenemos una resistencia de 4 ohmios. El interruptor cierra para t igual 0. Aquí tenemos una resistencia de 4 ohmios. Y aquí tenemos un inductor igual a 2 henrios. En ese caso, muchachos, ¿cómo encontrarían la corriente del inductor? No se ve bien el circuito, ingeniero. Ajá, muchachos, en ese caso, ¿cómo encontrarían la corriente del inductor?
¿Cree que pueda subir la cámara y que no se vea? Por favor, es que no se ve bien. Ah, perdón, muchachos. Tampoco les estaba entendiendo mucho ahorita, por eso es que no. Pero ahorita ahí está, miren. Fíjense, la diferencia con respecto al circuito que vimos es que esto vale 2 seno de 3t. Lo demás es exactamente igual. Importantísimo. Como este no es un voltaje constante, no es un escalón, entonces la fórmula de IL de infinito más IL de 0 menos IL de infinito no aplica. Aquí ya no sirve esa fórmula, ¿verdad? Solo sirve cuando la señal de entrada es un escalón. Entonces, ¿cómo lo trabajarían? Derivándolo. Disculpe, ingeniero, ¿qué es lo que pedía el circuito? Es que no escuché bien. IL, la corriente del inductor. Ok. Ingeniero, antes de hacer Miren. ese circuito está abierto. ¿Perdón? Antes de hacer ese circuito. El interruptor cierra para T igual a 0. Oh. Sí. Lo que significa, y como no les he hablado de condiciones iniciales, voy a asumir que la condición inicial es igual a 0. Entonces, voy a poner aquí de IL de 0 es igual a 0, porque esa sí la necesito. Pero hay otra cosa que ustedes pueden encontrar, y es el valor de la constante de tiempo. ¿Cuánto vale la constante de tiempo? ¿Pero qué? Sigue valiendo lo mismo, ¿verdad? Porque no varían los valores. Para encontrar la constante de tiempo, ven la resistencia equivalente del inductor. O sea que la fuente de voltaje se hace 0. Entonces sería RL sobre R equivalente. O sea, 4 henrios, perdón, 2 henrios, le puse aquí 4. Luego en las mismas condiciones que teníamos antes. 4 henrios sobre 2 ohmios, que es la resistencia equivalente. Entonces nos va a quedar 2 segundos. Esa es la constante de tiempo. Entonces, lo que viene después, muchachos, es plantear el sistema. ¿Cómo lo pueden plantear? De repente yo lo plantearía por nodo, ¿verdad? Vamos a llamar a este voltaje de entrada. Entonces vamos a poner, voy a poner todas las corrientes saliendo. A este vamos a llamar BL. BL menos voltaje de entrada sobre 4, una vez que el interruptor cierra, ¿verdad? Más BL sobre 4 más, ¿cuál es la corriente, decíamos, en el inductor? 1 entre L por la integral. Exactamente, 1 sobre L por la integral del voltaje del inductor por diferencial de tiempo. Esto es la suma de las corrientes. Miren, si ustedes se fijan, es un poquito diferente porque cada problema hay que trabajarlo. Una vez que tengo eso, entonces me va a quedar esta corriente que está aquí, me genera un voltaje del, ¿cómo se llama? Este voltaje del inductor es el mismo voltaje del capacitor porque están en paralelo. Entonces, el voltaje del inductor es igual a L por la diferencial de corriente del inductor
con respecto al tiempo. Entonces yo sustituyo y me va a quedar así. Primero resolviendo acá, ¿verdad? BL sobre 4 más BL sobre 4, entonces me queda BL sobre 2. Más L vale 4, entonces más un cuarto integral de BL por DT es igual a un cuarto, miren, perdón, de B de entrada. ¿Están de acuerdo ahí, verdad? Sí. Ahí está trabajado. Ahora, muchachos, si yo trabajo esto aquí, entonces me va a quedar que BL es igual a L de I de T. En este caso, a 4 por D y L con respecto a T. O sea, sustituyo y me va a quedar que 4 sobre 2 por la diferencial de la corriente del inductor con respecto al tiempo, más un cuarto por la integral de 4 por la diferencial de la corriente del inductor con respecto al tiempo, por diferencial de T, es igual a un cuarto de B. Miren, 4 entre 2 es 2, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 por la diferencial de la corriente del inductor con respecto al tiempo, más 4 se elimina con 4, entonces me queda diferencial, perdón, la integral de la diferencial. Entonces me queda IL. Es igual a un cuarto del voltaje de entrada. De aquí, por supuesto, saco lo que es la ecuación, ¿verdad? Si la tengo bien trabajada, que ustedes lo van a confirmar, la parte matemática aquí, que no me he equivocado, sería entonces que la diferencial de la corriente con respecto al tiempo más un medio de IL es igual. Esta es la parte donde tengo la duda. Este es un octavo. Ustedes al lugar me van a verificar. A ver, miren. Esa es la ecuación, no de un circuito en serie, es la ecuación de este circuito específico. Ahora, una vez que tienen eso, muchachos, ¿qué significa? Que ya me lo van a plantear la ecuación diferencial de IL de T con respecto al tiempo más un medio por IL de T es igual a un octavo por el voltaje de entrada, que vale 2 seno de 3T. O sea que es igual a un cuarto seno de 3T. Por supuesto, muchachos, ya aquí, ¿cómo me trabajan esa ecuación diferencial? Ustedes ya vieron ecuaciones diferenciales. Entonces, ya no necesito decirles cómo se resuelve. Pero sí necesitan resolverlo. Ahora, hay algo que tienen que saber. Independientemente de qué método utilicen para resolver la ecuación, creo que ya saben por dónde va la respuesta, ¿verdad? ¿O no la saben? Les recuerdo nuevamente, este es un circuito lineal. Un circuito donde solo tengo 2 resistencias y un inductor. Lo que significa que es un circuito de comportamiento lineal. Y en todo circuito lineal, la salida va a ser la sumatoria de la respuesta forzada más la respuesta natural. La respuesta forzada, ¿de qué depende, muchachos?
Del voltaje que se le ponga en el infinito. Exactamente, de la señal de entrada, ¿verdad? ¿Y la respuesta natural de qué depende? De las condiciones de los elementos del circuito. Entonces, de aquí yo ya concluyo cuál va a ser mi respuesta. Fíjense, IL de T va a ser una constante K1 multiplicada por E a la menos T sobre 2, porque esta va a aparecer siempre, porque es la respuesta natural del sistema. No importa qué entrada tenga yo, cualquier tipo de entrada que yo tenga aquí, a la salida me va a aparecer este. Siempre. Más K2 multiplicada por la señal de entrada, porque sigue a la entrada. O sea que va a haber una señal aquí que va a ser seno de 3t, que va a tener eso. Entonces, esto va a ser IL de T. ¿Cuánto vale K1 y cuánto vale K2? Hay que averiguarlo. Esto es porque ustedes ya entienden el concepto de circuito lineal. Ahora, ustedes directamente pueden resolverme este circuito, esta ecuación diferencial. Si aquí aplican transformada de Laplace, queda bien fácil, ¿va? Aplican transformada de Laplace, despejan, aplican transformada inversa y ya les queda la respuesta con las constantes incluidas. ¿Verdad? Y les va a quedar exactamente de esta forma. Si ustedes se fijan, la fórmula de IL de infinito más IL de 0 menos IL de infinito por E a la menos T sobre tau, aquí no aplica, porque la entrada no es constante. Bueno, muchachos, terminamos por hoy. Nos vamos a ver el lunes. Recuerden, cualquier consulta, mándenmela. Sus compañeros que ya me han dado consultas les pueden confirmar que yo les contesto. Incluso les pongo parte de solución aquí en la pizarra, les ayudo, ¿verdad? No tengan problema en preguntar. Nos vemos el lunes, muchachos.